feriado y hace frío, a eso Claro, me refiero. sí. O sea, disonante, no hay una correlación. Ok. Te entiendo, Alfredo, es viernes y voy a hoy estar es viernes, pensando, sí, bueno, saludamos a la audiencia y tenemos un tema demasiado interesante, apasionante. Y perdón, nomás porque me está escribiendo ahora mi asesor de imagen. Dice que no, fracasaste. Camisa a cuadro no sale muy bien en la tele, dice, ¿cierto eso, José? Sí, distorsiona. Distorsiona y bueno. O sea, hoy no le preguntaste entonces a tu asesor. No, ahora me está diciendo que me ve y bueno, pero ya es tarde. Pues, demasiado. Ahí la escuchamos a Mirna, Priscila, también Josema trabaja hoy con nosotros como todos los días, los compañeros de control, Rodrigo, Lorenzo y está también Cristian. Tengo una suerte de trastabillada cuando me acuerdo, o voy a mencionar el nombre de ellos, pero ya va a ser así de seguido. Y Alfredo, tengo una lista medio extensa de saludos, pero yo quiero empezar con un saludo muy, pero muy especial. A ver. A Mario Canela. Aparte de Mario Canela, por supuesto que nos escucha todos los días, de hecho desde el día 1, que fue febrero 7, 2022, cuando arrancamos el programa, y vamos ya por 7 meses por ahí, Josema. Y vamos por muchos meses más, ¿verdad? Bueno, hasta donde vos nos aguantás, ¿verdad? En realidad yo creo que seguís aguantándonos porque yo estoy, porque si era solamente él, nos íbamos ya hace rato. Pero eso es entre paréntesis. Quiero enviarle un saludo muy especial a una amiga a quien todavía no logro conocer en persona, pero como si fuera que ya la conozco toda la vida. Y se llama Gabriela María Fleitas. Mira vos. ¿Qué pasó, Alfredo? No. No, veo que estás con ganas de saludar a la gente. Y quiero enviarle en serio un saludo enorme, un abrazo muy fuerte y decirle que la admiro, pero de manera profunda, sideral. Sí. Pero yo creo que le tenés que mandar saludos a las demás Gabrielas también, que nos están escuchando. No, yo solamente a Gabriela María Fleitas. Bueno, vamos yo a saludar no sé a todas las Gabrielas. Si vos tenés entonces, otras en mente, pero la es señora esposa aquí de nuestros economistas. Ah, ¿también? ¿Se llaman? Se llaman Gabriela, así que... Saludos a las demás Gabrielas, pero yo en especial a Gabriela María Fleitas. Y también a nuestra compañera María Elena, que se llama María y no me acuerdo, Karin que nos está escuchando y también nos está viendo, y que tenía que venir hoy en mesa, pero bueno, no la pudimos traer, pero seguramente en otra oportunidad. Alfredo, hoy estamos casi equipo completo. Así Me gusta este equipo. Sí, este es el equipo cañón de MF, así que... ¿Le das la bienvenida? Sí, le damos la bienvenida, están nuevamente con nosotros. No, yo primero la bienvenida le doy primero a Valeria Lescano. Muchas gracias, Prince. Ella forma parte del como cuando están manejando, dobla a la izquierda, te dice, no, perdón, a la derecha. Prince pero tenías que darle prioridad a la que debuta. Le vas a saludar y le mostraste a ellos. A la que debuta, Alfredo. Sí, por favor. Nuestra compañera Valeria Lescano forma parte del plantel de MF Economía e Inversiones y la estamos estrenando, espero que no sea la última vez. Y conocimiento sobre temas específicos y lo que vamos a hablar ahora tiene harto, vasto. Ahora sí te cedo a vos. Bienvenida, Vale. Gracias, Prince. Un gusto. Bueno, están con nosotros nuevamente los economistas Franco Rojas, Federico Saneman. Sí. Con ellos estuvimos el lunes hablando de un tema, como decía al comienzo, bastante interesante, bastante también apasionante, que es todo lo que está pasando en la economía americana y con las decisiones de política monetaria. Decisiones que como de repente algunos economistas suelen decir, el Banco Central, la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central del mundo, entre comillas, ¿verdad? Y por las implicancias y los efectos que tienen las decisiones que ocurren ahí. Y así como comentábamos el lunes, hicimos, para que la gente, los que quieran y estén interesados, hicimos ahí un análisis, cuáles eran los elementos importantes que, digamos, en cierta manera, el comité de mercados abiertos que toma un poco estas decisiones estaba analizando la complejidad un poco de esos datos y bueno, se dio el resultado. Yo creo que los tres acertamos, hicimos una mini apuesta acá y los tres habíamos apostado que yo no recuerdo que vos hayas dicho 0.75, Alfredo. Sí, dije 0.75 y exacto, 65 puntos básicos fue al final lo establecido, digamos. Y bueno, hoy queremos analizar un poco los efectos, ¿verdad? ¿Qué consecuencias trae esto, ¿verdad? Y no solo, la intención por lo menos del programa, no solo en la economía americana, sino después vamos a irnos trasladando un poco en las demás economías y por supuesto tratar de llegar a los efectos que eso puede tener en nuestra economía acá local.
Pero déjame saludarlos, Alfredo. ¿Cómo estás, Federico Saneman? Hola, Prince. Hola, Pope. Gracias por también. estar nuevamente hoy. No, gracias a ustedes por volver a invitarme. Es un gusto estar acá con ustedes y compartir este espacio. Y quería mandar también un saludo grande a toda la audiencia. Invertí en los lugares. La vez pasada, el lunes, estaba acá Franco, pero yo le pedí a Fede que esté a mi lado hoy. Así que yo creo que va a ser por una muy buena causa, Fede. Te voy a transmitir mucha energía, muy buena energía. ¿Cómo estamos, Franco? ¿Qué tal? Espectacular, Prince. Encantado de estar acá. Pope, Prince, Fede, Vale. Y un saludo a la audiencia. Y bueno, estamos acá nuevamente para analizar qué pasó con la FED, ¿verdad? Con la decisión que tomó la FED. Y luego de lo que estuvimos charlando el lunes, como había comentado Pope. Y nada, contento de poder aportar y hablar un poquito sobre este tema que es tan importante en los mercados financieros y también, ¿verdad?, la economía. Le decimos a la gente que pueden escribirnos al 0994-674-000 y también pueden vernos a través del canal de YouTube 1000 Noticias AM. Y obviamente este capítulo y otros pueden encontrarlos también en nuestro canal Economía 1000, Alfredo. Así es. Y en el podcast. Así es. Y bueno, yo si le parece, Franco, Federico, Vale, Prince... a mí me gustaría empezar por las declaraciones. Podemos decir que básicamente hay un statement, una declaración escrita, que es un comunicado que saca el comité, y después también algo no menor o de no menor importancia es la conferencia de prensa que hizo Jerome Powell, el presidente, digamos, de la FED. Y creo que ahí sí vale la pena detenernos en este primer bloque con alguna de las frases y quizás empezamos a debatir y a discutir un poco las implicancias que eso puede tener. A mí, y quiero empezar con esta frase que empieza Powell en la conferencia de prensa, dice: mis colegas y yo, una traducción, digamos, hogareña. Más coloquial, ¿verdad? Sí. Un poquito bruta, ¿verdad? Alfrediana, digamos, ¿no? Dice: mis colegas y yo estamos fuertemente comprometidos a volver a traer a la inflación a la meta del 2%. En inglés, la frase utilizada suena, no sé, angloparlante, pero suena fuerte. Y sobre todo en la manera también como dijo Powell. Y quizá ahí podemos hablar un poco lo que ha sido el discurso, ¿verdad? Y yo ahí traigo otra pregunta, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, bueno, para que la FED no se ponga tan dura con una política monetaria tan contractiva, vamos a subir a 3% la meta de inflación. ¿Por qué tanto al 2%? No vamos a ser tan obsesivos, ¿verdad? Sí, es el 2% en realidad donde hay que llegar. Sí, la verdad, bueno, así como había comentado Pope, el tema de, bueno, cuando termina la reunión sale el statement, ¿verdad? O la declaración que básicamente todos los integrantes de este comité aprueban en base a lo que ellos deciden, sale esto. Y bueno, después generalmente, suele ser así siempre, el presidente de la FED, que en este caso es Powell, sale a dar una conferencia y a contestar ciertas preguntas de los diferentes medios. Es muy importante analizar las palabras que usa y cómo lo usa el presidente de la Reserva Federal, porque es muy importante para el mercado eso. Quiero nomás ahí agregar o remarcar, Franco, que obviamente todo lo que utiliza está muy bien pensado, porque no es, voy a salir a decir esto y ya está, no, por el impacto, eso que vos estás diciendo, que puede generar en todo un mundo. Totalmente, Prince. Yo creo que hay miles de revisiones antes, ¿verdad? O sea, el presidente de la FED se entrena para esto, porque si una palabra puede ser mal interpretada, puede ser un problema en los mercados financieros. Bueno, pero lo que había comentado Pope, vamos a decir, una de las frases que Powell dijo, fue muy categórico en su discurso sobre la inflación tiene y va a volver al 2% y vamos a hacer todo lo que tenemos a nuestro alcance para volver al 2%. Fue muy categórico en eso. Y después seguramente vamos a hablar un poquito también de las proyecciones, porque esta reunión que se hizo en septiembre, ahora que terminó, bueno, el 21, también sale o se publica las proyecciones de los diferentes miembros del comité. Entonces después podemos hablar un poquito de cómo quedó eso. Y Franco o Fede, ¿se puede decir, por ejemplo, que la comunicación es muy importante, sobre todo quizá por el esquema de metas de inflación y esto que hablamos de forward guidance, o sea, prácticamente mirando hacia adelante y las proyecciones y todo eso? ¿Verdaderamente es tan así la importancia de la comunicación y la manera de decir?
Sí, yo creo que sí. O sea, la gente hoy tiene confianza en la Fed y la Fed justamente no debería perder esa confianza y es por eso que dice Powell, vamos a hacer lo que sea y lo que sea necesario para poder llegar otra vez a esa meta de inflación del 2%, porque la gente depende mucho, o sea, las expectativas inflacionarias dependen mucho de la confianza que uno le tenga a la Fed. Y eso podría frenar el avance de la inflación solamente con un anuncio de la Fed, ¿verdad? Con un anuncio de Powell. La Fed no necesariamente, o sea, sí, pero antes de iniciar, de tomar las medidas, con estos anuncios ya se pueden ver los impactos que generan en el mercado, ¿verdad? El hecho de salir a hablar. Entonces, por eso, en ese sentido, como menciona Franco, ¿verdad? Las palabras son muy medidas, entonces hay que prestar mucha atención a las palabras que utilizan en su discurso, ¿verdad? No es que lo dicen por decir, sino que están bastante bien medidas y bien pensadas, ¿verdad? Entonces, eso tiene un impacto y ese impacto es automático. Y de hecho, quizás Franco, porque se hablaba de que algunos, sobre todo en los mercados, digamos, de valores, algunos como que prácticamente antes de este resultado de la inflación del mes de agosto, prácticamente como empezó a bajar y a disminuir, ¿verdad? Y la expectativa de que incluso haya una deflación mensual, podemos decir, estaban más relajados, ¿verdad? Y la inflación está muy lejos de la meta. Sí, bueno, la inflación de agosto fue sorpresiva para el mercado, dado los estimados y lo que en realidad se esperaba, ¿verdad? Que era un negativo 0,1 y fue un positivo 0,1. Se esperaba que después la inflación de julio, que fue un poco más tenue, sí, cero mensual. Claro, entonces como el mercado está diciendo, bueno, se está controlando esto, capaz la Fed, hablan que la Fed capaz no iba a ser tan agresivo con una suba, pero bueno, después esto sale lo de agosto, ¿verdad? La inflación de agosto y sorprende al mercado. Y como bien dijimos en el programa anterior, habíamos hablado de que hoy la Fed está totalmente enfocado a la información, ¿verdad? Dice, como Fed había comentado anteriormente, data driven, ¿verdad? O sea, tipo, nosotros vemos los números y la información y en base a eso tomamos decisiones. La credibilidad es todo para un banco central. Yo lo que veo y creo que estuvo pasando también acá fue que la Fed vio que capaz la inflación no se aceleraba tanto o no era tan preocupante como hoy en día sí lo es, ¿verdad? Entonces, hoy en día la Fed está siendo mucho más agresiva con su forma de controlar esa inflación y domar la inflación. Aplanar la curva. Sí, o sea, bajarlo porque no solamente tiene implicancias en el sentido de, bueno, la erosión del dinero, la pérdida del poder adquisitivo. También tiene una que seguramente lo vamos a charlar, cuestiones de deuda, ¿verdad? Tiene un componente bastante complicado en cuanto a sostenibilidad de deuda. Y hay algo que también sería bueno recordar que y estudiar o entender lo que Powell dijo y qué es lo que esta Fed está diciendo. Si nos vamos a los 70s, en ese momento estaba Volcker, el famoso sí, Paul Volcker, en donde llegó las tasas al 18% de la Fed, ¿verdad? Que hoy está en 3.25, para que vean la diferencia que había. Y las llevó y logró controlar la inflación. Pero esa inflación, otra vez rápida, pensaron que lo lograron controlar y bajaron las tasas. Ni bien bajan las tasas nuevamente, esa inflación se dispara y bueno, eso le cuesta más caro a la Fed y, por supuesto, a todos los norteamericanos y a todos los mercados, ¿verdad? O países que están financiados con la moneda norteamericana. Entonces yo creo que también la Fed ve eso y dice, no queremos ir por ese camino, no queremos cometer el mismo error. Por eso hablan mucho y que podamos hablar un poquito de lo que es el dot plot, de que ven las tasas por más tiempo altas y es como decir, si bien la inflación va a bajar, nosotros vamos a mantener la tasa todavía. Queremos ver que esta caída persista en el tiempo. Ahora yo quisiera... perdón, vos mencionaste algo muy interesante, Franco, de que no estaban esperando que esta inflación llegue a estos niveles. Y estamos hablando no solamente de Estados Unidos y todo el mundo, porque también el Banco Central Europeo
pensaba que esto se iba a reacomodar en el tiempo, pero en realidad es como que se les fue de las manos. Y ahora hablan del nuevo 75 en vez del 25, porque esa era la tasa que iban, vamos a decir, reajustando cada tanto, pero ahora se está volviendo como el 0,75 la clave, y eso de alguna manera genera mucha confusión, o no tanta confusión, sino convulsión en los mercados también. Sí, a ver, la situación de la Unión Europea es un poquito distinta a la situación de los Estados Unidos. Eso tiene que ver con una cuestión de dónde viene la inflación, ¿verdad? En Estados Unidos viene más la inflación por el lado de la demanda, y en Europa vemos una inflación más del lado de la oferta. Ellos tienen problemas con el tema de electricidad, ¿verdad? La parte energética. Entonces, al comienzo, vamos a decir, el Banco Europeo no estaba tan convencido de subir las tasas, ¿verdad? Hoy en día sí vimos la suba de la tasa, pero hay que ver hasta dónde y a qué costo, ¿verdad?, lo haría el Banco Europeo y cuál sería la implicancia de esto, ¿verdad?, para la región. Yo lo que quisiera quizás, porque muchos medios comparan el discurso, digamos, de Powell con ese famoso whatever it takes, haremos lo que sea. Lo necesario. Lo necesario, que fue en toda la crisis del 2012, cuando prácticamente todos los países del sur de la Unión Europea, Grecia especialmente, ¿verdad?, pero también sumado a Italia, Portugal, España, tenía el riesgo, y eso es la comunicación, Franco. Claro, y es interesante, si mal no recuerdo, cuando Draghi en el 2012 hace esa declaración, que es muy parecida a la que Powell después, si hilamos fino, vemos que parece que el mensaje es muy parecido con las palabras que usan ambos, ¿verdad? En este caso Powell, la verdad, en la última conferencia. Pero si mal no recuerdo, en ese momento Draghi dice eso y después no ejecuta. O sea, el poder de la comunicación, ¿verdad? O sea, dice, vamos a hacer todo lo necesario. Se calmaron los mercados. Pero los mercados se calmaron porque dijeron, bueno, como hoy en día también hay don't fight the Fed, ¿verdad? No pelees con la Fed porque vas a perder básicamente, ¿verdad? Entonces, y esa es la credibilidad, eso es lo importante de la credibilidad de un banco central, ¿verdad? Y podemos quizás ver entonces ahora lo que son las famosas, vamos a pedirle a Lorenzo la gráfica número 3, para la gente que nos está siguiendo en YouTube. Esto es muy interesante porque, entre paréntesis, cuando nosotros leemos los statements, los informes del Banco Central acá, siempre es unánime la decisión, ¿verdad? Acá por lo menos vemos que se ve por el voto, digamos, la proyección de cada miembro del comité. Sí, acá en realidad, bueno, en el dot plot lo que generalmente vemos es... ¿Te que explicarte, Franco, para la gente que no está mirando? Lo que, bueno, básicamente son vamos a decir, la comisión, el comité del FOMC son 19 personas. Y en estas entregas que se hacen, que no todas las veces que se reúnen la hacen. La última fue en junio. La última fue en junio y la última vez que tuvo la parte económica. Básicamente lo que ellos van postulando en este gráfico es dónde ven en qué vamos a decir, a qué niveles ven las tasas de interés de los Fed Fund Rates, ¿verdad? Básicamente para los fines del año. Y cada puntito es uno de los miembros del comité. El punto amarillo que estamos viendo. El punto amarillo que estamos viendo. Entonces, uno puede ver cuando de repente, si en este caso que estamos viendo, vemos en el 2021, prácticamente todos los miembros están de acuerdo que las tasas de la Fed Fund Rate debería estar, no logro ver muy bien ahí, pero 0.25 creo, sí, más o menos. 0.25. Pero si vemos en el 2022, vemos que ya hay diferentes visiones de esto. Entonces esto es muy importante para poder ver a futuro y proyectar, ¿verdad? Cómo las personas que toman las decisiones, ¿dónde ven las tasas a fin de año, en el próximo año? Entonces es muy importante... En el 2022, sí, de acuerdo a ese gráfico, y le decimos a la gente que puede prenderse al canal de YouTube 1000 Noticias, vemos que hay como
una mayoría de la gente que conforma este comité que espera que sea de 0,25, ¿verdad? Entonces, y también hay como otro escenario y un escenario donde hay menos gente que cree o que forma parte de este comité que va a superar los 0,50. Y como vemos en las siguientes etapas, hay ya una suerte de dispersión, ¿verdad? Hasta el último que tenemos y que veo que hay una cuestión más específica donde se centra de que esta tasa puede llegar incluso a superar los... sí, adelante. Perdón, Prince. Sí, justamente, básicamente, o sea, muestra eso y podemos ver, no solamente, vamos a decir, los miembros exponen esto, sino también otras variables las proyectan, ¿verdad? En este caso podemos hablar, por ejemplo, del desempleo. ¿Dónde ven el desempleo? Y podemos hablar de una mediana que hoy ven que en el 2022 terminemos con 3.8% de desempleo. Pero hay un dato importante que en el 2023-2024, vamos a decir, la mediana es del 4.4%, ¿verdad? O sea, básicamente todos ven, no todos, ¿verdad? Pero gran parte de ellos está viendo que... Y esto es lógico, o sea, es lógico con lo que la FED está haciendo, subir las tasas, que haya mayor desempleo. También podemos ver que la inflación a lo largo de las proyecciones que van exponiendo, ven que una proyección de 5.4 para terminar el año 2022 y en el 2023 ya calculan que esto llegaría al 2.8, se cerraría en 2.8. Y perdón, eso para que la audiencia siga, la mediana básicamente es de todos los que votan, digamos, agarrás el 50%, la mitad. La mitad. Entonces... Bueno, no el promedio, no, la mediana. El promedio, la mediana. También hacen las proyecciones como vemos acá en el dot plot también se puede ver, pero vamos a decir, en las proyecciones, en el informe que sacan, vemos que están viendo que para fin de año esté en 4.4%. Como habíamos hablado al inicio, hoy en día estamos en 3 a 3.25. Que en las proyecciones de los puntos en junio, ellos estimaban en 3.5. O sea, ahora claramente estamos viendo, hay una progresión muy importante. Eso es muy importante también mencionar, Pope, que estas proyecciones que hacen los miembros del comité no necesariamente se van a cumplir, sino es, dado los números y la información disponible al momento, es lo que ellos esperan. Pero esto puede ir cambiando. Y sobre todo la clave, imagino también, y quiero remarcar nomás esto, la clave de comunicar, ¿verdad? De que al menos se genera un escenario medio predecible para los agentes económicos, que estar callado. Y quiero hacer nomás un comparativo, y ya lo mencionaba Alfredo, del comunicado que suele hacer el Banco Central del Paraguay, que de un tiempo a esta parte habla solamente de monitorear el mercado, que es lo que tienen que hacer luego, pero no hay como una señal tan clara o específica como la que suele dar. Sí, y sobre todo que en eso que explica Franco, ellos estiman en estas proyecciones que sacaron cerrar el 2023 con 4.6%, esa es la mediana, y yo pienso más, o sea, hasta final del 2023 es mucho tiempo, mucho tiempo con tasas altas, o sea, no va a ser, o sea, la FED ya prevé que no va a ser tan fácil, digamos, bajar la inflación, ¿verdad? No, y si estamos viendo que al 2022 son 4.4, estamos hablando podemos hablar de una suba. Tenemos 2 reuniones más que nos quedan en el año. Noviembre y diciembre. O sea, estamos hablando de una suba de más de 100 puntos básicos. Si se cumple lo que están viendo los miembros de la FED, ¿verdad? Obviamente hay que ver cómo evoluciona la información y cómo evoluciona la economía. Pero y esto es lo que están viendo en los mercados hoy. Si hoy vemos cómo está la S&P, cómo está la Dow Jones, cómo están los mercados, y están todos rojos. La verdad que todo está cayendo por una cuestión justamente de que se ve que la política monetaria norteamericana o las tasas van a subir. Y eso afecta al mercado. Claro, yo también quiero hacer un poco de mención justamente para la audiencia de por qué las tasas de interés. Ya lo habíamos hablado la otra vez, pero voy a hacer un repaso rápido para la audiencia si alguien no nos había escuchado la última vez. Me parece interesante e ¿verdad? importante. Sí. Es por qué el aumento de estas tasas de interés generan una recesión, ¿verdad? Y por qué por ejemplo, el FOMC tiene también predicciones de la tasa de desempleo, ¿verdad? Y es porque, bueno, la suba en las tasas de interés lo que va a generar, lo que generaría en realidad es, por un lado se te encarecen todos los préstamos que vayas a hacer, ¿verdad? Porque este sería el indicador que tomás como tasa de referencia. A partir de ahí se crean todas las tasas de interés. Entonces, si te sube el fund rate, el Fed fund rate,
todas las tasas de interés te suben, ¿verdad? Que es lo que habíamos hablado también, justamente había mencionado Franco el lunes pasado que estuvimos acá, es como los mortgages subieron, ¿verdad? Como las hipotecas en Estados Unidos han subido, ¿verdad? Hay gente que tenía las hipotecas variables y se le duplicaron los gastos, ¿verdad? De hipoteca. Entonces, esto generaría que las empresas justamente, por un lado, por el lado del consumo, si la gente tenía préstamos para consumir, por ejemplo, que es o sea, es natural, ¿verdad? Es normal. Disminuiría el consumo por un lado. Al mismo tiempo, las empresas se ven más desincentivadas a hacer préstamos, como hay una disminución del consumo, hacer préstamos para seguir invirtiendo, ¿verdad? Y seguir produciendo, ¿verdad? Entonces te baja la producción, al bajar la producción también podrían haber muchos despidos, ¿verdad? Entonces se genera un ambiente, una recesión económica, ¿verdad? Que es lo que justamente quiere generar la Fed con esto, con la suba de tasas. Quiere generar una recesión económica. No es una recesión económica natural o cíclica, sino es una recesión económica generada para tratar de frenar las tasas de interés, ¿verdad? Que de hecho, Fed, ya lo vemos hace los 2 últimos trimestres, que ya hubo una recesión. Sí, claro. Sí, una contracción de la economía. Y es justamente eso también lo que mencionaba Franco y mencionábamos la vez pasada, ¿verdad? Que como hoy es todo data driven, ¿verdad? Muy enfocado en los datos. Los datos fueron un poco confundían un poco, ¿verdad? Porque al mismo tiempo al haber una recesión, ¿cómo se explica que haya una inflación tan alta, ¿verdad? Entonces, esos son los datos que muchas veces confunden a todos los que toman decisiones, ¿verdad? Y entonces las proyecciones son más difíciles de hacer. Totalmente. Hablando un poco de la hipoteca que estaba mencionando Fede recién, para que poder un poquito comentar y que la audiencia pueda ver un poco cómo funciona este mercado en los Estados Unidos. Básicamente, si miramos hace 2 años atrás, teníamos estas tasas que son préstamos hipotecarios, estaban alrededor de 3%. Hoy en día, estas tasas están alrededor del 6.3%. Entonces, y los precios de las viviendas, como habíamos hablado anteriormente, también subieron en los Estados Unidos, ¿verdad? Por una cuestión de falta de oferta. Entonces, lo que vemos es que a una persona hoy se le encareció el crédito. O sea, si una persona hoy quiere salir a comprar una vivienda, hoy en día, anteriormente, hace 2 años, vos te comprabas una vivienda por $400,000 en promedio, estaba en los Estados Unidos. Hoy en día está en promedio de los $547,000. Con el doble de tasa. Básicamente, haciendo algunos números, la cuota te sube 100%. O sea, antes ponerle ¿cuánto era? Si hacer un número rápido, si antes pagabas 1,000 por mes, hoy lo tenés que pagar 2,000. Hoy en día para muchas familias esto se volvió algo imposible. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que hoy dice, yo no puedo hoy comprar una casa porque no me puedo dar 30 años, porque no puedo pagar esta cuota? ¿Qué hace? Se va y empieza a alquilar. Y empieza a presionar los precios de alquiler. Que esos precios de alquiler, ¿dónde se computan o dónde los podemos ver? En el índice de inflación de los Estados Unidos. Entonces, para entender un poquito la dinámica, ¿verdad? Sí. De cómo un círculo. Y de hecho lo que agregaba Fede de estos datos complejos, o sea, cuando tenemos un mercado laboral todavía muy en boga, digamos, donde en cierta manera los números hablaban de 2 vacantes, digamos, por cada desempleado prácticamente. O sea, cuando los números suelen ser al revés, vos tenés más desempleados que vacantes. Esa pelea, digamos, en conseguir trabajo ha hecho que también las empresas tengan que aumentar el horario y los jornales para contratar gente. Ahí hay toda esa teoría, ¿verdad?, de que todo lo que ha sido los estímulos fiscales que ha dado los Estados Unidos en la época de la pandemia, la gente ahorró, tenía ingresos, digamos, guardados, entonces podía elegir dónde trabajar. Pero bueno, y tenía los estímulos fiscales, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Y también, justamente, eso también influenció la inflación, ¿verdad? Muchas veces estaban encerrados en su departamento sin nada que hacer. ¿Y qué hace? Amazon, compraban cosas, así, a ver qué haces. Y entonces mucho de eso generó también una presión importante inflacionaria. Pero lo que también quería comentar, que me pareció interesante que había visto ayer, es que parte de esta inflación, como el mundo está tan globalizado, ¿verdad?, parte de la inflación también es importada para los Estados Unidos, ¿verdad? Porque muchas cosas son de China, y China tuvo problemas con la provisión, o sea, con los puertos de China cerraron, ¿verdad? Por cuando hubieron las políticas casos de COVID, sí. Cerraron estos puertos, hubo
hubo todo un atraso en todo lo que sea la supply chain, la cadena de suministros. Hubo un atraso mundial en eso y eso ya había generado una presión inflacionaria importante. Pero lo que quería comentar que vi ayer también es el dato de que los costos de contenedores volvieron a estar igual que hace 2 años. O sea, por $3,000 ya lo más o menos. Y llegó a subir hasta, no sé, creo que 14.000. Sí, 18.000. El tramo. Sí. Y ahora está volviendo. Entonces eso también ayudaría un poco por el lado de la demanda a bajar un poco la inflación, ¿verdad? Porque los costos que uno tiene para los productos se disminuyen, ¿verdad? Claro. Ahí habría que entender también de que, como en la economía, o sea, no es que apagamos y prendemos como un interruptor, ¿verdad? Claro. Tiene un canal de transmisión y tiene, como le llamamos mucho, un rezago en poder ver ese impacto. Y que de hecho eso a veces, justamente también con estas políticas monetarias más contractivas, es enfriar un poco la economía, porque en tiempos donde hay presión inflacionaria, por lo general es la oferta la que tiene que estar corriendo, digamos, detrás de la demanda y ahí se genera, digamos, también eso. Es muy importante para darle un cierre a lo que estamos hablando un poquito ahora del tema de la Fed y todo, de las No te tasas. preocupes, Franco, porque tenemos hasta las 2. Tenemos que hacer más un corte. Ustedes se quedan hasta las 2 con nosotros. Totalmente, Prince. Yo Adelante. estoy Aunque Fede sea el único que haya almorzado, nos quedamos... Pero no, lo que quería mencionar, nombrar un poquito cómo funcionaba la Fed. Sí. La Fed tiene pérdidas y ganancias como cualquier empresa. Y generalmente, o lo que se hace es, las ganancias son transferidas al Tesoro norteamericano. ¿Qué pasa acá también, verdad? Con el Banco Central del Paraguay. No sé si es exactamente así acá en Paraguay, pero como vamos a decir cómo funcionan los Estados Unidos. Entonces, esto se transfiere al Tesoro norteamericano. Entonces, el Tesoro es como que entra a su presupuesto eso, como un ingreso. Sí. Más o menos, si mal no recuerdo, si mal no he visto, desde 1950 la Fed no pierde dinero. Después podemos explicar más adelante cómo sucede esto. Pero al punto que quiero llegar y quiero postular es que hoy en día, o este año, la Fed está perdiendo plata. Y la Fed va a perder plata este año y seguramente el próximo año también lo va a perder. Entonces, significa que, para que tengamos una idea, en el 2021 $121,000 millones más o menos fueron al Tesoro norteamericano como ingreso para el presupuesto. Hoy en día el Tesoro norteamericano no tendría disponible ese ingreso. ¿Qué significaría eso? Una mayor emisión de deuda. Que hoy en día la Fed la Fed está con otro programa de disminuir las tenencias de los bonos del Tesoro norteamericano. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Entonces también vamos a decir, se agrega otra presión. Claro. A Básicamente financiar. cuando la Fed compró activos, bonos del Tesoro americano, también recibe los intereses, los cupones, digamos, de esos bonos. Y ahora la Fed Fund Rate, o sea, el exceso que Lo que pagan por los depósitos de reserva de los otros bancos, el exceso de reservas, está por encima. está muy por encima. El escenario está bastante complicado, la verdad. Lo que estamos haciendo acá es tratar de buscar y tomar todos los aspectos de tal manera a poder dimensionar realmente lo que está pasando. Señores, hacemos una breve pausa y a la vuelta seguimos hablando mucho más sobre la decisión que tomó la Fed y que el efecto que está generando a nivel tanto de Estados Unidos como mundial. Y después yo le hago una pregunta a Valeria Lescano. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal.
con su línea para bovinos de carne, leche y equinos. Pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Porque toda noticia es una moneda con dos caras y aquí te brindamos la réplica. Entrevistas, debates y temas de actualidad lo tendrás en La Réplica todos los sábados de 8 a 10 horas por Radio 1000 AM de la mano de Perla Silguero y el análisis de Jesse Ruiz Díaz. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Estamos escuchando Economía a 1000. Pasaron de las 13 de hoy, viernes 23 de septiembre de 2022. Estamos equipo casi completo. Hoy Valeria Lescano, Franco Rojas, Federico Saneman y por supuesto los que les acompañan todos los días, Alfredo Pereira, alias Pope, y Prince Otto. Yo no tengo alias Pope. ¿Gol de Paraguay? Gracias. No, decime, Fede, ¿qué me estás diciendo? No, para los oyentes que se toman el tiempo de escucharnos a nosotros y nos están viendo el partido, gol de Paraguay, el minuto 84. Ya le van a contratar como en la parte deportiva, José Baida, te recluta por ahí. Hay un oyente que nos pregunta y agradecemos a las consultas que hacen justamente al 0994-674-000. Buenas tardes, ¿podrían comentar sobre la inflación en nuestro país? A mi entender se encuentra desfasada con respecto a la región y a la situación mundial. La suba de precio es generalizada y el BCP no toma en cuenta algunos ítems fuera de la canasta familiar que sí o sí hay que consumir, comprar, y da como ejemplo gastos en la dependencia del Estado que suben por decreto, etcétera, etcétera. ¿Quién puede responder esto rápidamente? Bueno, básicamente el Banco Central tiene un departamento de estadística muy serio y de hecho ellos hacen incluso análisis prácticamente de dónde proviene de una manera más desagregada, si la inflación es más bien importada, si tiene que ver con relación a choques de oferta, etcétera. No sé si es tan así, pero lo que sí a veces se suele, digamos, entre comillas, criticar es que la base de datos, digamos, para armar esa canasta de consumo, la última vez que se realizó fue en el 2015 y sí hay artículos, por ejemplo el Compass Dix, por ejemplo, que ya no existe más, que probablemente siga ahí. Y lo otro que está limitado a la zona de Asunción y Gran Asunción. Esas son como de repente las dos posibles explicaciones, ¿verdad? No sé si posibles explicaciones, pero sí las dos limitantes que tiene hoy ¿cómo se dice? Las estadísticas y los datos que recoge este departamento, ¿no? Saludos al equipo, dice Luis, excelente el programa. Gracias, Luis, por escucharnos también. Y Sergio Landó nos recomienda un libro, Alfredo, para que para poner en nuestra agenda lo más de posible tema a desarrollar. Se llama La etapa cancerosa del capitalismo. Epa, ¿y quién es el autor? Pregúntale un poco. Bueno, le pregunto. Así que Sergio Landó, ahí ya estamos pendiente con tu tema. Yo, Prince, si te parece, le quería preguntar a Franco, a Federico, vamos a traer un poco los efectos de esta suba, ¿verdad? Acá Federico hablaba de que a través del aumento de esta tasa referencial termina incidiendo, digamos, en las tasas del mercado. Y por supuesto, al ser el dólar la moneda
con la que se comercializa en todo el mundo, es la moneda donde también que se utiliza, digamos, como reservas internacionales, tiene un efecto, digamos, directo bastante importante en el resto de la economía. Y hay un gráfico que es el rendimiento de los bonos soberanos de los Estados Unidos y cómo eso en cierta manera cómo en cierta manera eso afecta, digamos, la deuda pública, digamos, de los demás países. El siguiente, Rodrigo, a ver, uno más y después vamos a volver a este gráfico. Le decimos a la gente que estamos a través de 1000 Noticias. No, a ver, uno que es con rayitas verdes, ese. Acá lo que ve la gente es el rendimiento de los bonos de 2 años, 10 años y 30 años del Tesoro americano. Y se puede ver, para la gente que sigue en YouTube, prácticamente como con la pandemia, digamos, que ahí la Fed bajó las tasas, como vimos el lunes, de manera muy importante, casi al suelo, entre 0 y 0,25. Eso tuvo un efecto, digamos, también en los rendimientos que tenían estos bonos. Hubo un programa que en otro programa vamos a explicar, que el famoso Quantitative Easing, un programa de expansión cuantitativa que tiene efecto, digamos, en las tasas. De eso, ¿no? Y las contracaras que estamos viendo que tiene efecto en las tasas de largo plazo. Pero con este cambio el giro de timón de la política monetaria de la Fed, los rendimientos empiezan a subir. Otro programa tenemos que hablar de la curva de tasa invertida y qué significa eso. Pero acá vemos que los rendimientos, prácticamente de estar, el rendimiento, por ejemplo, los bonos los 10 años, de estar de 1.4, 1.3, hoy están en 3.5. Ya no veo el numerito porque es chiquitito, pero vamos a decir exactamente. Ahí estamos ajustando los números. El de 10 años tiene 3.50, el de 2 años 4.02 y el de 30 años 3.50 también. ¿Qué efecto tiene eso en nuestra deuda, por ejemplo, o en Paraguay o en los demás países? Bueno, que suban estas tasas en los bonos del gobierno americano significa que, o sea, básicamente tenemos que empezar por decir que se considera normalmente los bonos del Tesoro americano de ser en riesgo cero, ¿verdad? O sea, que sí o sí vas a cobrar lo que te deben, no hay un riesgo ahí implícito ni nada. Entonces muchos inversores, al ver el rendimiento, mejorar el rendimiento de los bonos americanos, sacan su dinero de los otros países y lo meten en el dólar, ¿verdad? Entonces eso te genera una presión inflacionaria. O sea, el dólar se hace más fuerte, el dólar es un dólar que se ve más fuerte, hay mayor demanda. Y eso tiene un efecto negativo para nosotros, ¿verdad? Como economía, sobre todo las economías que tienen o sea, economías en desarrollo, se ven bastante golpeadas por este tipo de medidas, ¿verdad? O sea, y eso más es lo que veníamos hablando, ¿verdad? De cómo esta suba de tasa de interés de la Fed, ¿verdad? Una reunión que tuvieron y el impacto que tiene en el mundo, ¿verdad? O sea, básicamente, Fede, si te sigo, si yo tengo un bono de los Estados Unidos a 10 años y que está a un rendimiento de 3.50, ¿verdad? Y tengo un bono paraguayo de 10 años que también me pide, me da, digamos, una tasa de 3.50, yo inversor me voy por el bono americano. Y vos, Paraguay, si querés que mi plata vaya dirigida ahí, vos tenés que volver tu título más atractivo, es decir, elevame la tasa. Así mismo. Entonces ahí por un lado quiero nomás tocar otra vez el tema de las tasas de interés de la suba de los bonos. No tenemos más mucho tiempo y es tan interesante, ¿verdad? Pero no te preocupes, vamos a tener otro capítulo. Bueno, entonces por ir un poco rápido, ¿verdad? Nosotros como consumidores acá, o sea, nosotros como Paraguay, nos afecta. ¿En qué sentido? Hay un dólar más fuerte y nosotros tenemos mucha importación en el exterior. Entonces nosotros no podemos traer cosas de Estados Unidos y nuestro nivel de vida al final empeora en ese sentido, ¿verdad? Y también tiene presión inflacionaria hacia nosotros, ¿verdad? Porque importamos con un dólar más fuerte, las importaciones de productos del extranjero se hacen más caras acá los productos, ¿verdad? Entonces si tus ingresos no varían, te está saliendo cada vez más caro porque importar es caro por el tipo de cambio, ¿verdad? Pero ahora lo que
lo que también queríamos tocar, ¿verdad? Que hablábamos acá en la pausa, ¿verdad? Es un poco de cómo afecta al país, no solamente al consumidor de acá, ¿verdad? Entonces, no sé si Franco quiere hablarte, saqué un poco de... Puedo leer, Franco, y ahí seguimos los datos que justamente Franco me pasó hoy esta mañana. Ver, por ejemplo, los rendimientos de nuestros bonos soberanos, aquellos bonos que están, digamos, emitidos en el mercado internacional. Comenzó el año, el bono, por ejemplo, de 2031, cuando comenzó el año tenía un precio de 112 y un rendimiento de 3,4. La última actualización del 22 de septiembre tenía un precio muy inferior, 94, y un rendimiento de 5,9. Y si vamos al bono 2033, empezó el año con un precio de 96 y rendimiento de 3,1. Hoy el precio está en 76 y tiene un rendimiento del 5,7. O sea, Franco, ¿eso cómo sería? A ver, básicamente cuando suceden este tipo de variaciones en las tasas de referencia, como bien había mencionado Fede, de lo que significa los bonos del Tesoro norteamericano para el mundo financiero global y para todos los inversionistas, es que básicamente, como vamos a decir, Paraguay emite un bono que tiene un capital o vale un valor facial, también le llamamos de 100, ¿verdad? Y ese capital rinde 4%. Cuando las tasas estaban bajas. Hagamos una idea de que estamos en el 2021. En enero que salieron a 2,73. Por ejemplo. Récord histórico de Paraguay, unas tasas... Exactamente. Hoy en día, ¿qué pasa? Viene un inversor y, por ejemplo, quiere comprar esos papeles. Te dice, el cupón paga 2,5%. Pero hoy en día, vamos a hablar solamente, vamos a irnos exclusivamente a lo que estamos hablando hoy. Los Fed Fund Rate están en 3 a 3,25. Cero riesgo. Si yo quiero, o sea, si quieres volver atractivo ese papel, un inversionista quiere vender, tiene que bajar el precio para que de esa manera el rendimiento suba y de esa manera sea competitiva con las tasas del momento. Entonces, básicamente, cuando vemos esa variación de las tasas, afectan los precios de los bonos, también de las acciones y de los diferentes activos financieros, por una cuestión de cómo se evalúan cada uno de estos activos. Todo este tema de la suba de tasas, bajas variaciones en los Estados Unidos tiene un efecto a nivel local, y también estamos hablando generalmente más de mercados emergentes, en donde hay una mayor vulnerabilidad a este tipo de shocks. Es que básicamente hoy en día financiarte en el mercado extranjero, ¿verdad? O sea, afuera, internacional, te va a salir más caro de lo que anteriormente te salía. Y va a incurrir en mayores gastos financieros. Exactamente, en mayores gastos financieros. También tiene que ver una cuestión con el tema de que cómo nosotros pagamos la deuda denominada en dólares, con dólares. ¿Cómo generamos los dólares? En el caso de Paraguay, sabemos que el sector agro es sumamente importante en la generación de divisas. Entonces, si nos va mal en el agro... ¿Cómo fue básicamente este año? Generamos menos divisas. Generalmente, cuando tenemos un dólar más fuerte, tenemos precios commodity más bajos. Entonces, tenemos dos situaciones que la verdad también son cuestiones que hay que tener en cuenta. Que es, una de las cuestiones es la producción de lo que nos genera la divisa, y el otro es el precio al cual vendemos esa producción. En este caso, los mercados como, Paraguay es uno, tenemos, por ejemplo, Argentina, que tiene también un mercado bastante grande del agro. Una caída de los precios de los commodities le afecta en la cantidad de divisas que puede percibir, y ni que hablar de un problema en la cosecha. Entonces, estas son cuestiones que hay que ir monitoreando y viendo de la deuda pública, pero no solamente la deuda pública, también la deuda corporativa. Hay empresas que decidieron tomar, esto no estoy hablando en Paraguay, ¿verdad? A nivel global, que decidieron tomar liquidez en la época de 2021, tasas por el piso, una liquidez barata, pensando que esta liquidez o estas tasas iban a persistir en el tiempo. O no persistir en el tiempo en el largo plazo, ¿verdad? Pero sí en un mediano, un corto plazo iba a ser la nueva normalidad. Hoy en día la situación es distinta. Estamos un año después de eso y vemos las tasas que están subiendo cada vez más. Entonces, muchas de las corporaciones lo que hacen también, o no solamente las corporaciones, sino lo que se hace mucho en deuda a veces es hacer un rollover. Es decir,
no pago el capital, sino levanto nueva deuda, reemplazo. Entonces, básicamente, hoy en día lo podés llegar a hacer, pero a una tasa más cara. Entonces, esas son las cosas y las dinámicas que en el mundo, vamos a decir, de renta fija, de deuda, hay que ir viendo. Y tiene un impacto muy importante en la región y en mercados emergentes donde hay mucha vulnerabilidad a los cambios por el tipo de cambio. O sea, pensando, digamos, básicamente lo que podría pasar en enero, voy a tener dos riesgos asociados importantes ahí. En primer lugar, que las condiciones de mercado, o sea, tener que salir a tasas más altas, incurrir mayores gastos financieros y toda esta, digamos, toda esta coyuntura donde se tiende un dólar más fuerte, te genera el segundo riesgo, que es el tipo de cambio. Así mismo. También te genera el tipo de cambio y eso el Banco Central de Paraguay, el BCP, va a ir monitoreando y administrando, y eso lo hace a través de la compra y venta de divisas, ¿verdad? Sí. Hablando de monitorear, ¿vos tenés un tema más? No, solamente quiero agregar cerrar algo con el último. El último gráfico, Sí. más que del índice de XY, que como le llaman ahora el King Dollar, el Rey Dólar, por verdaderamente la fuerza, digamos, lo fuerte que se ha vuelto en relación a las otras monedas. El siguiente, Rodrigo, y prácticamente son niveles, digamos, muy importantes, y bueno, creo que eso afecta, y discutíamos una vez, en Paraguay relativamente se ha mantenido estable el tipo de cambio durante este año. No obstante, digamos, para las otras economías que han visto su moneda depreciarse, claro, si tienen que comprar la soja paraguaya o la carne paraguaya, ya les sale más caro, porque ellos tienen que comprar dólares y a partir de ahí pagarnos. Ese efecto hace que también probablemente podría disminuir el consumo, ¿verdad? Porque prácticamente nuestros precios se volvieron menos competitivos, ¿no? Sí, generalmente lo que sucede es que cuando el dólar se fortalece, el precio de los commodities baja. Pero es una cuestión también de la cantidad de los mercados, ¿verdad?, que existen, y la demanda de los commodities en sí. Entonces, hay una relación inversa, generalmente. Suele suceder una relación inversa a un aumento del dólar y una caída en los precios de los commodities, siempre y cuando manteniendo también una producción estable a nivel global. Si tenemos un evento como un shock de una pérdida de una cosecha o algo como en Brasil, seguramente los precios de los commodities van a subir por una cuestión de oferta, ¿verdad? Entonces, pero sí, el índice DXY, DXY, es un índice que va monitoreando y va midiendo la fuerza del dólar con, si mal no recuerdo, son 6 monedas, Sí, las 6 monedas más exactamente. fuertes. Está la libra, entre ellas el euro. Y va monitoreando la fortaleza que tiene. Hoy en día vemos, pasó los 100, la barrera de los 100, 101... No, 109 estaba. 109, perdón. 109, entonces vemos una fortaleza del dólar. Y bueno, esto está viendo, y esto está revelando las disociaciones que existen de política monetaria en las diferentes regiones del mundo. Y esa es mi pregunta para Vale antes de cerrar. Porque si bien la inflación se está registrando a nivel mundial, obviamente Paraguay no puede abstraerse de esta situación por un componente más exógeno que interno. Y el Banco Central del Paraguay viene tomando una política monetaria un tanto agresiva de un tiempo a esta parte, en línea al resto de los bancos centrales del mundo, ¿vale? Sí, así mismo. Ayer el Comité de Política Monetaria del Banco Central decidió volver a subir en 0,25 puntos la tasa de política monetaria, y esto lo viene haciendo desde finales del año pasado, o sea, desde julio más o menos. ¿Ahora se ubica en cuánto? ¿Finalmente cerró en Ahora cuánto? está en 8.50. 8.50. Y durante el año 2020, en la época deflacionaria o de pandemia, estábamos como en 0.75, que eso se mantuvo Así por mucho mismo, tiempo, ¿verdad? así mismo. ¿Y qué es lo que busca con esto el Banco Central finalmente? Es justamente paliar la inflación. Ahora mismo estamos en 10.50. Vamos a ver en cuánto termina el mes de septiembre. Ahora la semana, no la siguiente, sino la siguiente a esa. Sí. Y probablemente lo que estarán buscando es justamente llegar a una tasa que pueda paliar el problema inflacionario que estamos teniendo. Las proyecciones del Banco Central en materia inflacionaria para el cierre del año 2022 se ubican en... 8,8. Y como consultora, ¿cuánto ubicamos? En Vale? 8,4. Estamos ahí... El Banco Central está tratando de anclar las expectativas. Así mismo. Fede, ¿algo más que agregar?
15 segundos. No, quería agradecerle otra vez por la oportunidad de invitarnos y creo que quedamos cortos otra vez de tiempo. La Sí, última vez como fue media siempre. hora. Hoy 1 hora igual no alcanzó, así que espero otra vez la invitación para volver por acá. No, vos no Un gusto necesitas estar. invitación, vos tenés que colarte nomás ya si vos sos parte del equipo. Igual Franco. Igual vale. Igual vale, no, pero yo iba así, pimponeando. Y Franco también, claro. Encantado, Prince, de compartir con todos en la mesa y aportar un poquito a este debate y a este tema que es tan importante y bueno, de nuestro punto de vista, de nuestro lado, apasionante. Entonces, vamos seguramente a estar conversando nuevamente en noviembre sobre el tema de la FED con la siguiente y a ver qué nos espera, a ver si subimos un 75 o vamos al 1 o no, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Vale, espero que sea la primera de muchas más. Vamos a ver. Alfredo, nos vamos despidiendo de Economía. Mire, decimos a la gente que puede escuchar este capítulo en Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Exactamente, ahora nos vamos a Economía almorzar. a 1000, sí. Lo que Todo no menos almorzamos. lo que no almorzamos. Claro, Federico ya lo hizo. Fue bueno a trabajar. Joseba, nos estamos despidiendo. Le decimos muchas gracias a la gente que nos escribió hoy. Y les digo, les insto a que no tengan miedo o no sientan timidez en escribirnos siempre. De hecho, solimos recibir también mensajes en nuestras redes sociales, Alfredo. Sí, sí. Así No, que, la gente de los Max. Joseba, nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000. Economía